Hola a todos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mar? ¿Qué tal? Bueno, un día más en un evento de Global 100 Networking. Me parece fabuloso y hoy día no es un día así común, es un día de celebración porque cumplimos 5 años impulsando la agenda contra la violencia hacia la mujer en LATAM. Y esto es muy importante porque este evento lo venimos haciendo hace 5 años, Mar. ¿Cómo te sientes al respecto? Celebramos 5 años de un ciclo sostenido de encuentro, diálogo, de acciones para visibilizar, para prevenir, para erradicar la violencia de todo el mundo, en verdad, no solo de LATAM. Pero ¿qué me comentas? ¿Cómo te sientes? Bueno, tú sabes que me siento muy satisfecha y muy feliz porque siempre ha sido muy pesimista el pronóstico de mucha gente, ¿no? De que no lo podíamos conseguir, de lo que no podíamos hacer, que íbamos a perder gente ahí en el camino. Y sin embargo, hemos reunido muchísima más gente, muchísimos más países, nos hemos consolidado y hemos cumplido el objetivo, ¿no? Lo estamos cumpliendo, que es fomentar el diálogo. Este es nuestro modesto aporte desde la sociedad civil, hablar, contar las experiencias de cada país y ver en qué se puede imitar. Y hemos tenido casos de personas, porque conocemos gente con contactos en parlamentos, con contactos en instituciones, que han dicho, hay un modelo en Perú o en España que quiero copiarlo, y van y lo hablan, ¿no? O sea, que ese efecto replay que hemos generado, la verdad que muy feliz. Enhorabuena, Rocío. Bueno, sí, a lo largo de este tiempo hemos estado, ¿no? Mes a mes, año a año, sobre todo, ¿no? Construyendo red de líderes, de profesionales, de agentes de cambio, comprometidos a una visión genial en la cual quiere visibilizar y libre de violencia para todas las mujeres, que es tan importante en todos nuestros países, ¿no? Nuestro enfoque, ese enfoque que le estamos dando en la TAM ahora, reconoce particularidades sociales, culturales y legales que todos tenemos ciertas diferencias, pero todos tenemos algo en común, que es la violencia, ¿no? De género. Entonces, hoy reafirmamos nuestro compromiso como Global Networking G100 de seguir generando impacto, articulando esfuerzos y empleando voces que impulsen un cambio real para nuestra región. Así que el día de hoy yo me siento súper agradecida, le doy realmente la bienvenida a todas y a todos. Bueno, hay que decir todos es suficiente, en verdad, no se necesita nada más, pero, bueno, por si acaso, como ahora hay el tema también de todes, que no me parece nada coherente y nada sofisticado, pero bueno, en fin, algunos países... Ni nada aceptado por lo que es el idioma castellano, ¿no? Exacto, menos por la RAE, ¿no? Exactamente, menos por la RAE. Entonces, pero bueno, hay que darle la bienvenida a todos. Y efectivamente vamos a empezar este evento que es muy, muy lindo, vuelvo a decir, es un tema muy preocupante, es un tema triste, en verdad, no es un tema para estar celebrando ni para estar contentas, pero nuestro granito de arena yo creo que hace que sí, podamos estar contentas y optimistas de que todo esto va a cambiar algún día, y esperemos. Así que bueno, Mar, vamos a empezar presentando a todos y empezando por ti. Mar Intrani, Global Chair G100, es fundadora, es analista política y, bueno, ve todo el manejo de Global Networking G100 para Latinoamérica y también, obviamente, Iberoamérica y Europa, ¿no? También tenemos a Iván Muñiz, que es Denim Partner Perú, G100 Global Networking, presidente de la Cámara Internacional de Liderazgo. También tenemos a Antonio Pérez Chacón, él también nos va a acompañar, que es Global Networking, presidente de la Asociación Andaluza de Técnicas de Prevención Laboral, secretario general de Paz España. También está Ariene Barrientos, miembro de Bolivia, Global Chair, Networking, especialista en marketing digital y gestión empresarial. También tenemos a Zoira Celestino, Chair de Cuba, G100, Global Networking, presidente de AMELAC, Brasil. También a Tony López, que es de México, Global Chair también, líder de negocios y defensor de la inclusión social y turismo sostenible. Y finalizando tenemos a Lilian Chivao, ¿no? Es Chair Brasil, G100 Global Networking, presidente de OPME Brasil. Bueno, después, y no se vayan a perder el evento porque efectivamente después tenemos conclusiones y debates. Entonces, bueno, Mar, yo creo que me toca a mí exponer, ¿qué les parece? Los primeros, bueno, como sea.
Así que ahí voy. Es importante que conozcan que Rocío Cano Guerinoni, que no se presentó, asimismo es abogada, es directora, fundadora política también, o sea que ve los diferentes ángulos, el legal, el jurídico, el de la práctica, y a su vez también de lo que es el sector político, que también lo conoce, que es ahí donde se instrumentan las políticas de protección a la mujer. Y también es directora de ADR, del estudio de Law Firm de ADR, y también de arbitraje y conciliación. Así que no... Ella es muy sencilla, pero tiene un bagaje profesional, así que su opinión es de peso. Así que estamos, como siempre, como todos los años, esperando a que nos des esa opinión y esa sensación, esas percepciones y esos datos de lo que está sucediendo en Perú. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias por la introducción y por la presentación, sobre todo. Bueno, yo quería contarles cómo va la situación en el Perú. En verdad no ha mejorado, sino ha empeorado, y eso me da muchísima tristeza. Pero bueno, vuelvo a decir, con nuestros granitos de arena, yo creo que todas podemos luchar por un mismo camino. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? La violencia contra la mujer es un problema estructural en mi país, afecta a derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad, y tiene alta incidencia en el país. Es muy importante saber qué es violencia. Y violencia es una acción o conducta que causa daño físico, psicológico o sexual. Puede ocurrir en el ámbito público o privado y puede estar basada en relaciones de poder o desigualdad. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Eso se va manejando y efectivamente es diferente en Perú que en otros países. Hay más tipos de violencia en otros países, vuelvo a decir, legislada, que en Perú. Nosotros nada más tenemos la física, que bueno, ya sabemos todo, que es golpes, agresiones, etcétera. La psicológica, que son insultos, amenazas, humillación. La sexual, que son actos sin consentimiento, o sea, violación. Y la económica, que es control o limitación de recursos. En otros países, como en Brasil, por ejemplo, que ya nos va a contar nuestro chair de Brasil, hay muchos más tipos de violencia. En México me parece que también hay más. Nosotros tenemos solo de esos de manera normativa. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo en Perú, ¿no? Hay un elevado número de denuncias por violencia familiar, incremento de feminicidios cada año, desgraciadamente, y muchos casos que no se denuncian. Entonces, no tenemos una pantalla estadística real, sino como que maquillamos las estadísticas y no se ve en verdad lo grosso y lo fuerte que es la violencia acá en el Perú. ¿Qué causa esa violencia acá, no? Es la desigualdad de género, la cultura machista, la dependencia económica y la falta de educación en igualdad. Eso es un dato importante porque el tema económico, es decir, de que la mujer sea dependiente del hombre, ocasiona que siempre se ejerza algún tipo de violencia. Por lo tanto, hay que empoderar a la mujer y eso también son uno de los eventos que también hace GCN and Working. Bueno, ¿cuáles son estas consecuencias? O sea, ¿qué pasa cuando una mujer es violentada? Bueno, tiene daños físicos y psicológicos muy fuertes, afectación a los hijos en caso que los haya, o al entorno familiar, impacto social y económico a nivel sociedad. ¿Tenemos un marco legal? Sí, tenemos una ley, tenemos una protección a víctimas y tenemos intervención de policía y poder judicial. También tenemos una línea de apoyo, que es la línea 100, también tenemos un botón verde, también tenemos varias cosas, Centro de Emergencia Mujer, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulneradas. Aquí en el Perú la mujer es un agente vulnerable. Es decir, estamos con los discapacitados, estamos con los niños y estamos con los pobres de muy, muy bajos recursos. En el Ministerio de la Mujer se ha considerado a la mujer, imagínense el grado de violencia que debe haber, como un ser vulnerable, lo cual no estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, obviamente acudir a las comisarías, buscar apoyo legal y psicológico y acudir a instituciones especializadas. Que vuelvo a decir, hay, pero se conocen poco y la gente no va por miedo a la represalia del agresor, obviamente. ¿Cuáles podrían ser las propuestas de solución? Yo siempre hablo acá en los eventos de las políticas públicas, ¿no? Porque me encanta y qué sé yo. Ahora no voy a hablar de políticas públicas porque me quiero centrar más en el micro, ¿no? Entonces yo creo que una propuesta de solución puede ser la educación, y la educación en igualdad desde la infancia. Vemos de que madres hacen diferencia entre su hijo varón y su hija mujer. Eso la verdad que no se puede dar en este siglo,
y eso todavía ocurre, ¿no? Tenemos campañas de sensibilización en las municipalidades, por ejemplo. Hay que promover las denuncias, es decir, que las mujeres no tengan miedo y que denuncien, y fortalecer las instituciones que se manejan en ese sentido. Y ya para terminar, quiero darles solamente unos números para que se den cuenta de la importancia de este asunto. Hay más del 53.8% de mujeres que han sufrido violencia de su pareja alguna vez en su vida. Más de la mitad. 49.3% violencia psicológica, 27.2% física y 6.5% sexual. 35.6% sufrió violencia en el último año, estamos hablando del 2025. Más de 176.000 casos atendidos de violencia contra la mujer han habido en estas instituciones. Entonces, esta violencia acá en el Perú se considera un problema de salud pública y derechos humanos. Hay 154 feminicidios, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a que no todas se plasman en las estadísticas, oficiales digo, en el 2024, 154 feminicidios. Eso es gravísimo. 3 feminicidios por semana. Por lo tanto, ya se ha visto de que efectivamente esto puede dar, las desapariciones pueden dar el tema de trata de blancas, y efectivamente hay regiones con mayor tasa de incidencia. Lima, la capital, es la que tiene menos, pero Madre de Dios, Cusco, Huánuco y Junín, es la parte de la sierra del país, tiene muchísima violencia psicológica. Por lo tanto, en conclusión, esto es un problema estructural. Yo creo que no es solo de Perú, vamos a escuchar las otras charts de otros países latinoamericanos, pero que requiere acción del Estado y de la sociedad, de nosotras las mujeres, para erradicar con responsabilidad esta violencia, y en verdad es una tarea exactamente y absolutamente de todos. Muchas gracias. Ahora sí quiero presentar a Mara. Gracias. No, bravo, Rocío, por todos los datos que nos das. Es lamentable, ¿no? Es lamentable que tengamos un retroceso. Lo vas a ver ahora en la presentación. Ha habido un repunte en España de lo que son agresiones. O sea que esto está siendo mucho más grande. O sea, esto termina siendo muy inspirador para todos, ¿no? Porque vemos que esto también está pasando acá, que se supone que somos el modelo de protección y del modelo de igualdad. O sea, que miren el modelo cómo va. Lilian Esquiavo, bienvenida de Brasil. Lilian, ya entraste, perfecto. Justo estaba hablando de ti. Bienvenida. Rápidamente. Hola a todos, disculpa el atraso. No, gracias por darte el tiempo para venir. Rápidamente. Sí, Mara, adelante, por favor. Sí, bueno, los 5 años que nos llenan de orgullo, ¿no? Como tú decías, Rocío, es un tema no es un tema de que nos alegremos, porque no es un tema para alegrarse, pero sí que el trabajo bien hecho y la sensación de misión cumplida en estos 5 años, de haber contribuido, es algo que si no nos alegra, nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? De que hemos buscado tiempo para esto. Quería empezar con España, porque España siempre ha sido un modelo a seguir, y no quiero con esto que se lleve una imagen equivocada de que estoy diciendo que en España no se está haciendo algo bueno, porque no es así. Se han hecho muy buenas cosas en este tema en particular. No estoy hablando sobre el tema de igualdad, que tengo mis diferencias, pero en lo que es protección a la mujer, lo que es violencia contra la mujer, se ha trabajado mucho desde hace muchos años, y mucho antes que viniera toda esta corriente de lo que son políticas de igualdad. O sea que desde 2003 se viene trabajando muy fuerte. Sin embargo, en este 2026 hemos tenido un feminicidio cada 5 días, en lo que va del año. Esto es un dato muy, muy malo, ¿no? No solo por el feminicidio en sí mismo, sino porque significa un repunte, o sea que vamos a peor. El año pasado, 2,7 millones de mujeres han dicho que han tenido acoso. Lo han dicho y no tenemos por qué dudarlo. Sin denunciarlo, pero sí que han dicho que han sufrido algún tipo de acoso. Tenemos un gran problema con el tema de denuncias, y veo que Rocío lo planteaba en Perú, que también sucede. El 16.8% de mujeres son las únicas que denuncian, el resto no. Por lo que a nivel de datos es muy complicado eso, ¿no? De realmente si no estamos teniendo mucho más de lo que parece.
Y en el 2025 hubo una inversión en temas relacionados con protección exclusivamente a lo que son víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, de 179,8 millones de euros. O sea que yo creo que financiación no falta, ¿no? Porque siempre se habla de que es solo inversión, tal vez es algo más complejo que eso. Gobiernos y políticas de igualdad. Eso me han escuchado en todos estos años decir, seguimos centralizando todo en lo que es gobiernos. Entonces, es un compromiso de todos. Tomo tu frase, Rocío, ¿no? Cada vez estamos viendo más políticos liderando campañas activistas, ¿no? Eso es algo que yo estoy totalmente en contra. Yo no creo que un político es más comprometido porque vaya a una manifestación. Lo que está haciendo es quitarle, manipulando el espacio a lo que es la sociedad civil. El político tiene que estar, y aquí lo ven claramente, el edificio del Parlamento es distinto a lo que es estar fuera en una campaña activista. O sea, el político tiene que dedicarse a lo que es la abogacía del Estado, de la advocacy que llaman los británicos, ¿no? Entonces, y no meterse en lo que es activismo. Si no manipulamos. Luego tenemos las ideologías extremistas, no nos olvidemos de eso, que nos ha llevado, como lo que nos está llevando, algo que no está funcionando, ¿no? En el tema de protección. Algo no está funcionando. ¿Por qué? Porque esa confrontación continua, lleva a la inefectividad. La mezcla tóxica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas de igualdad y hablamos de protección, los políticos mezclan todo. Esto es para proteger a la mujer. Esto, bueno, hay cosas que no son para proteger a la mujer, son simplemente medidas que establecen determinadas reglas que las mujeres deben llevar, como por ejemplo se ha hecho en el Ministerio de Igualdad creo que fueron hace 2 años, de crear una app para dividir las tareas domésticas. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con proteger a la mujer, a mi entender. Eso es una manera de ver el mundo. Institucionalizar las medidas. Todo pasa por el Estado. Entonces, ¿qué supone eso? Que hay un espacio muy reducido para la comunidad. Cuando la comunidad, las instituciones de salud, las instituciones por barrios, por sectores, podrían perfectamente desplegar sus propios protocolos y sería de nivel privado, aunque después, si llega a haber una denuncia, una instancia de denuncia, interviene el Estado a nivel judicial. Pero mientras tanto, darle mucho más rol a lo que es la sociedad civil. ¿Cuáles son las soluciones tradicionales? Las que siempre hemos venido repitiendo una y otra vez. Primero, un marco legal en seguridad. ¿Qué tiene que haber? O sea, ¿cómo está nuestro país a nivel legal? ¿Cómo es ese marco? ¿Es sólido, no es sólido, sirve o no sirve? Ese es nuestro primer punto. Luego tenemos los protocolos y la detección temprana. Y aquí empieza a fallar, porque tenemos problemas con la detección temprana. Cuando hablamos de feminicidio o cuando hablamos de lesiones graves en una mujer, físicas, estamos viendo que el protocolo no ha funcionado y la detección no fue temprana, sino que se dejó llevar. O sea que el Estado no está pudiendo abarcar todos esos casos, porque incluso han muerto mujeres que estaban dentro de un sistema de protección, o sea que había órdenes de alejamiento y aún así sucedieron desgracias. Y finalmente el empoderamiento financiero, que quiero tener un capítulo aparte, porque nosotros siempre hemos dicho, el empoderamiento financiero, venimos diciendo eso, el emprendimiento femenino, eso es lo que puede salvar a una mujer de violencia. Ahora bien, los últimos datos, y estos son datos muy recientes, vemos que la inteligencia artificial, en un estudio que se ha hecho por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en un 88% de los países, se ha llegado a la conclusión que las mujeres, 88 países consultados, ¿no? Donde se ha hecho el estudio, las mujeres están más expuestas que los hombres a que sus trabajos sean sustituidos por inteligencia artificial. O sea que esto es una demostración, y no es una actitud reaccionaria de mi parte, sino que este avance no es un avance tal tecnológico, sino que busca la sustitución humana. Y eso lleva directamente a un desempoderamiento de la mujer. Entonces, pero estamos hablando en porcentajes muy altos. ¿Por qué? Porque todas esas tareas automatizadas, tareas como de asistente, de secretaria, todas esas tareas que la mujer los elige porque muchas veces son part-time y le permite conciliar familia y trabajo, esos trabajos son los que tienen más mujeres que hombres. Y eso lleva a que
se vean perjudicadas directamente. Los cons, los pros, las buenas cosas que nos puede dar la inteligencia artificial es un acceso a la justicia y a los servicios mucho más rápido, que la mujer desde el móvil pueda acceder rápidamente, y por supuesto un seguimiento, que esos seguimientos de los casos pueden llevar a arrojar datos muy buenos y tenerlos sistematizados. Nosotros, y esto es una conclusión, ¿cómo lo hacemos nosotros dentro de G100? Puse Global Networking, pero nosotros somos un ala, pero ¿cómo lo venimos haciendo? Y ¿cómo en general es el espíritu del club G100? Bueno, primero el networking, colaborar entre mujeres, crear nuevos espíritus de solidaridad entre mujeres y no de competitividad. El emprendimiento femenino, para nosotros, el que una mujer tome la iniciativa puede ser importante, que tome su ordenador y saque un proyecto adelante. Y por supuesto que para eso tiene que fortalecerse, tiene que tener técnicas de autocontrol y tiene que tener un trabajo dentro de su comunidad, ¿no? O sea, la comunidad tiene que darle esos espacios, aunque sea voluntarios en un principio, ya sea, por ejemplo, de manera logística. La iniciativa y ese liderazgo individual para nosotros es muy importante. Sin embargo, se puede ver como individualista, se puede ver como parte de una ideología liberal, y eso en ese feminismo extremismo que tantas veces hablamos, se ve mal. Dar oportunidades de liderar, visibilidad de casos particulares, eso es lo que venimos haciendo, darle oportunidades de liderar en diferentes sectores, en diferentes ciudades, en algo que quieran, en un proyecto que quieran sacar adelante, y hablar sobre lo que le sucede. Justo hoy no pudo venir una persona que nos ha contado su historia y que este año no ha podido estar hoy, pero realmente lo pueden ver en YouTube, en otras ediciones, es realmente conmovedor verlo. El seguimiento de la realidad de cada país es fundamental, que podamos aprender unos de otros y hagamos fundamentalmente ese seguimiento en lo que respecta a nivel legal, porque realmente eso es lo que puede salvarnos. Creo que no tomé demasiado tiempo, he respetado el tiempo, señora moderadora, espero que sí. No se te escucha, estás muted. Perfecto, digo, perfecto. Con todo este tiempo está genial. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, ahora pasamos con Iván, que ya lo presentamos. Iván, vamos. Gracias. Yo feliz de estar en esta reunión. Aparte, también acompañado, y ya estoy deseando estar próximamente en el congreso que vamos a estar en Curazao, ¿verdad? Próximamente. No han dicho nada de eso, pero yo ya estoy preparando mi bañador, por cierto. ¿Ah? Claro. No, tenemos Reina Joe, es muy importante que lo digamos, gracias por traerlo, Iván. Reina Joe organiza desde hace más de 20 años, organiza el About Female Leadership, que es su organización y su evento de mujeres en Curazao, y hemos tenido el privilegio de que le ha dado ya por segundo año que tenemos a G100 Global Network ahí, y este año presencialmente con Iván y con Sonia Milena, que va a ir desde Colombia. Así que gracias por traerlo, sí, ese tema. Buenísimo, buenísimo. No, pues eso me parece extraordinario por la apertura que tiene este grupo fantástico de mujeres, de incorporarnos a nosotros como partners para tener una visión un poco más variada de lo que es la sociedad, ¿no? No por guetos compitiendo entre sí, sino buscando una humanidad, que somos todos. Y entonces, ahora que Rocío estaba hablando, y es claro un poco deprimente cómo está nuestra sociedad, de repente, en las estadísticas, yo quería mostrarles algo que me llamó la atención. Es que en nuestro país estamos en las elecciones y ha habido un debate y habían 39 candidatos presidenciales. Yo no he visto el debate porque la verdad es demasiado gracioso para mí eso. Entonces, eso parece un chiste, pero de los 39 candidatos, solamente 4 eran mujeres. Entonces, eso me hace pensar, ¿no? ¿Por qué 11% nada más de mujeres? Entonces me preguntaba si había alguna limitación para que las mujeres participen. No hay ninguna limitación, no tiene ninguna limitación. Entonces, ¿por qué solamente habían 4 participando? ¿A qué se debe? Entonces, claro, ¿será que los partidos son muy machistas, no es cierto? Son todos hombres. Pues ya será el momento que haya un partido de mujeres, digo yo, si no tiene limitación. O sea, esta invitación es a tomar el poder. O sea, si no hay restricción, ¿por qué no lo tomas? Yo cuando voy a la universidad,
y les digo a mis alumnos, ¿por qué no toman la primera fila? Digo yo. ¿Por qué no toman la primera fila? No, la primera fila no, qué vergüenza. Alguien siempre tiene ese derecho. Siempre hay una profesora, un invitado especial, está reservado para las abuelitas, pero nadie lo toma el primer lugar, ni la segunda siquiera. Te ponen en la tercera por si acaso, o por temor a dormirse también. Entonces, yo me pongo en primera fila y me dicen, ay, ya, oye, ¿cómo te pones en primera fila? No te pongas. ¿Por qué? Que me voten, en todo caso, que me voten, si no es mi sitio, pero si no me lo han restringido, ¿por qué no lo tomo? Se lo digo lo mismo a ustedes, ¿ah? Si no les han restringido ser presidentas, ¿por qué no se postulan? Capacidades no les faltan. O sea, hay mujeres con suficiente capacidad para ser presidentas. ¿Y sabes qué me dijeron en el Perú más de una vez? El Perú no está preparado para una presidenta mujer. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? O sea, ese es un tema que tenemos que cambiarnos en la mentalidad. Porque les voy a decir, seguí investigando antes de esta reunión en la estadística, y entonces resulta que en el Congreso de la República siempre ha habido 10% de participación femenina, o sea, escaños, 10%, nunca tienen más en el Congreso. Hasta que les dieron paridad, les obligaron a poner 50-50. Entonces, en las elecciones ahora subió a 30 y tantos. O sea, ya una vez que las mujeres están visibles para votar, la gente las ve y vota. No han votado al 50%, pero por lo menos al 30% estamos subiendo. ¿Me siguen? Pero necesitamos que ustedes tomen esa responsabilidad también. Donde no les quitan el sitio, tómenlo. Tomen la primera fila. Si mañana dicen que hay una postulación para gerente general, ¿por qué no se postulan? No, que eso es para mi jefe. No, ahí siempre toman hombres. Ay, ¿para qué voy a perder tiempo? Es que sí, no, se postulan. Que no les cojan es otra cosa. Pero hay que estar en la lucha. Por lo menos hay que estar de candidatos. Ya luego que no nos escojan es otra cosa, pero hay que estar en los candidatos. Ojalá que el 2000, no sé qué me acuerdo, 31, será otro chiste de elección seguro, pero espero que en el chiste del 31 tenga pues 40 mujeres postulando de 50 candidatos. Entonces, bueno, sea un buen chiste por lo menos. ¿No es cierto? Bueno, esa es mi reflexión con respecto a este tema, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. La verdad, bueno, como yo soy peruana, me ha dado mucha risa, pero sí, Mara ha levantado la mano. Sí, Mara. No, muy rápido, muy rápido. Solo una reflexión, no una afirmación. Cuando tú dices 39 candidatos a presidente, de los cuales 4 eran mujeres, el Perú no está preparado para una presidenta mujer. Bien, el tema es el siguiente, no te olvides que más allá de lo que se puede hablar de machismo, también hay mujeres, y muchas, que no votan a una presidenta mujer, porque no les merece confianza. Ah, entonces eso no es un problema de hombres, y ni de machismo, eso es un problema, y no sé si es un problema tampoco, digo, porque si una mujer se presenta, y si una mujer se siente más confiada en que cree que un hombre la va a dirigir mejor que lo que es una mujer, digo, bueno, pues es también respetable, ¿no? Porque el votante es el que manda en la democracia, ¿no? Aunque, digo, no es un tema de igualdad en eso, no solo eso. Sí. Pero es interesante porque es que nos decimos nosotros, ¿no? O sea, es interesante que nos contamos nosotros mismos. O sea, si pensamos que de todas maneras un gobernante va a ser mejor porque es hombre, no lo sé, ¿no? Me cae la duda que ¿qué nos estamos diciendo desde niños, ¿no? Iván, yo pido solamente para hacer una observación. Tu tema es muy importante y porque yo soy vereadora suplente en mi ciudad. Entonces, yo concurrí en las elecciones pasadas y fue mi primera vez y la verdad es que yo conseguí este cargo de vereadora suplente, aunque no había tomado el cargo, pero yo tengo aún esta posibilidad porque yo soy esta vereadora en mi ciudad y yo hice la redacción de un proyecto de ley del Día de la Sororidad aquí en mi ciudad también, que salió por el Instituto IVG, que de Edna Barcelo Goldoni. Y este tema nosotros tenemos que traer en una otra situación porque es muy importante, incluyo de la violencia que las mujeres políticas sufren en el medio de las cámaras, de las asambleas, porque la violencia es muy fuerte. Entonces, este tema que tú estás trayendo es fenomenal. Gracias.
No, y yo creo que es un tema que lo podemos dejar al final para hacer el debate, ¿no? Porque al final vamos a hacer un debate y efectivamente sí, yo también me he quedado con un montón de cosas para decir, pero no las voy a decir en este momento, sino las diré en el debate. Y después se lo diré presente, de cara a cara, face to face con Iván. Pero bueno, ok, lo dejamos para el debate. Bueno, entonces continuamos con Zoira. Zoira Celestino, Short de Cuba. Adelante, Zoira. Bueno, es un honor para mí estar nuevamente con vosotras aquí y ahora en esta posición de chair de Cuba, y a mí me gustaría que Mar me diese un poquito de tiempo para explicar sobre esto. Cuando yo trabajo con mujeres empresarias en Cuba y hablé con Mar sobre esta posibilidad de hacernos un capítulo allí y hablé con ellas. Y ellas me dijeron, Zoira, es muy importante para nosotros este espacio, pero tú sabes todo lo que le estamos viviendo y que estamos involucradas, las dificultades que tenemos de participar. Entonces nosotros necesitamos tener una otra voz que no sea de aquí, pero que nos representa. Y este es el motivo por lo cual hablé con Mar y Mar me dijo que sí, este es el camino que tenemos ahora en Cuba, entonces este es el camino que vamos a seguir, aunque sea de forma temporaria, y espero yo que pasado algún tiempo tengamos la oportunidad de dar a estas mujeres de Cuba que son increíbles, que son valientes, que están trabajando muchísimo para emprender allí. Y el año pasado es una prueba que consiguieron hacer un movimiento de mujeres emprendedoras que fueron para Cuba. Y esto es un paso muy importante. Entonces, solamente para dejar explicado por qué en este momento yo estoy con este cargo, con la esperanza de que un día las mujeres de Cuba possam estar plenamente delante de todos los espacios que a ellas les son conferidos. Y entonces yo voy a empezar con una fala de una abogada y que en la ocasión era la directora del Centro de Informaciones Jurídicas de Cubalex en 2019. Feminicidio es un termo hablado en voz muy baja en la isla y no es reconocido por la ley cubana ni por las autoridades policiales o judiciales. ¿Y por qué yo estoy empezando con esto? Porque el punto que me hace hacer una reflexión muy fuerte es la cuestión de la violencia institucional que Mar ya empezó a hablar, y la violencia jurídica que las mujeres están viviendo. Cuando hablamos de Cuba, la cuestión de la violencia de género es vista como un problema doméstico, es una situación entre marido y esposa. Y tenemos aquí en Brasil una forma de hablar que vosotros deben conocer, que es donde hay una briga de marido y mujer, no se mete la cuchilla. Entonces, esta es la mentalidad. Y la mujer en esta condición, ella sobrevive en medio de una situación de pertenecimiento al hombre y de subordinación. Y las leyes de protección de las mujeres en estas acciones como feminicidio en Cuba es contrario totalmente a los avances que tenemos en otras partes del mundo. Porque si tú no puedes hablar sobre este tema y si este tema no es reconocido en los institutos que pueden pensar sobre ellos y los institutos que podrían proteger a la mujer, ¿cómo se va a desarrollar políticas públicas que puedan apoyar? Aunque la nueva constitución cubana tiene en su último parágrafo del artículo 45 la cuestión de la protección de la mujer o reconocer a la mujer como un ser que tiene derechos, esto puede elevar las discusiones de la violencia sexista y de feminicidio. Pero en ese sentido, si esto no se lleva adelante, es como si fuera una letra muerta, no vale para nada. Porque cuando miramos todo el contexto donde esto está involucrada, veremos que aún se hace necesario traer alteraciones en el Código Penal y en el Código de Familia, o sea, hacer una reforma en el sistema legal con la protección de los derechos fundamentales y con la protección de las mujeres expuestas a toda forma de violencia. No tener en cuenta que este feminicidio es poner en vulnerabilidad
la mujer que está viviendo esta situación doméstica y ponerla en vulnerabilidad contra su propio agresor y deja muy claro esta omisión del Estado. Y cuando pensamos en la cuestión de las estadísticas, esto es casi imposible, porque si el feminicidio no es considerado como un crimen, como nosotros estamos mirando en otras partes del mundo, esto es como algo más, ¿cómo vamos a tener estadísticas? Y hay otro punto que se observa en estas situaciones, es la cuestión penal, que es muy baja para los hombres que matan a sus mujeres. Y por otro lado, hay también una cuestión de que todos esos procesos ocurren en la forma de confidencialidad. Entonces, si hay confidencialidad, ¿cómo vamos a conseguir tener más informaciones sobre lo que ocurrió? ¿Cómo vamos a tener una estadística que sea de forma correctamente presentable? Y ahí tenemos en estas situaciones el trabajo de las activistas y de las periodistas. Y en el año pasado, en La Nación, en España, dieron voz para esta cuestión de las jornalistas y las activistas que están pasando por una forma de represión en Cuba. Entonces, las mujeres activistas y periodistas, elas están enfrentando una violencia estatal sistemática por lo medio de la represión y de prácticas autoritarias. Entonces, el Estado cubano está haciendo una violencia diferenciada de género por detecciones arbitrarias, criminalización de aquellas que protestan, contra todas las formas y contra todas las voces que se alzan para tentar denunciar esta cuestión. Entonces, hay amenazas relacionadas con la seguridad física de los progenitores, de los hijos de estas mujeres, comentarios misóginos y degradantes durante los interrogatorios, la sexualización y desnudos forzados cuando ocurren estas situaciones, registros innecesariamente invasivos durante las detenciones. Y hay una cosa que a mí me parece que sea más grave, que es intentar mantener la mente de la persona aprisionada. Entonces, ellos intentan hacer una acción para aislarlas y obligarlas a ceder. Es una intención de hacerlas vulnerables, sola y con amenazas a toda su gente. Y yo pido permiso a Lilian para traer un ejemplo que escuché ayer de esto que muestra que en toda parte del mundo esta cuestión de la violencia institucional y jurídica ocurre. Ayer yo estaba escuchando un relato de Rea Silvia Batista, que es una abogada que vive en Paraíba, una mujer muy inteligente, muy fuerte, que es de la OAB, de la defensa de las mujeres en su tierra, y es la representante de la virada femenina en Paraíba. Y él está con una situación personal muy grave, porque tiene la guarda compartida de sus hijos, y en las vacaciones el padre se quedó con los niños, un hombre que fue condenado por violencia doméstica, es un hombre condenado que tiene una ficha criminal, y ella no consigue tener sus hijos de vuelta, y está con todo derecho a su favor, está con todo proceso jurídico ingreso, y esto es algo que nos muestra que aunque que nos quedemos en un país donde hay una ley que es una de las más avanzadas del mundo, donde hay políticas públicas, donde hay organismos que pueden acoger a estas mujeres, aún tenemos esta situación, ella está totalmente cubierta por la ley y por todo lo que sea, pero hay una situación que es institucional y jurídica que está protegiendo el otro lado y impide a una madre que intentó visitar a ver sus hijos en el colegio, y la policía la llevó porque no estaba en derecho de hacerlo. ¿Cómo no está en derecho de hacerlo? Entonces, lo que vemos, esto ya para finalizar,
lo que vemos es que de una forma general, cuando pensamos en esta situación de la violencia institucional y jurídica, lo vemos que es una complicidad velada que se basa en intereses políticos y económicos. Entonces, hace algunos par de semanas yo escuché a una persona de Brasil hablar sobre las crisis de las instituciones. Y esto el atroce para todos los campos que tú puedes mirar. Entonces, si estamos con esta crisis de instituciones, ¿cómo vamos a promover este cambio? Si en los sitios donde la prensa puede dar voz a estas mujeres, porque, por ejemplo, son los periodistas que pueden traer estos casos que están siendo tratados en Cuba como confidenciales a conocimiento de las otras personas. Si las periodistas y las activistas están siendo perseguidas de esta forma, entonces, ¿cómo vamos a hacer? A mí me parece que sea muy grave esta cuestión de la violencia institucional y jurídica que las mujeres están viviendo, porque estos son sitios donde nosotras deberíamos estar siendo acogidas y nuestros derechos defendidos. Entonces, yo pienso que termino más con una cuestión, con una duda, do que con respuestas, porque la verdad es que no sé cómo vamos a hacer para cambiar esto. Muchas gracias, Zoila. Realmente es súper interesante lo que has contado. Creo que también lo dejamos para el debate. Muy importante, en verdad, todo lo que has dicho, lo de los intereses jurídicos, económicos, cómo está Cuba. Es una cosa increíble, que ni siquiera hay estadísticas, ni siquiera la gente puede... Hay detenciones arbitrarias. Es confidencial el proceso, ¿no? Que fue lo que te escuché. Qué cosa tan increíble, porque si no sale a la luz, ¿cómo van a tomar alguna política o alguna ley, ¿no?, en la cual proteja a la persona violentada? Bueno, es una cosa increíble. Lo dejamos para el debate, para no demorarnos más. Y ahora vamos con Ariene. ¿Qué tal? Bienvenida. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Les comparto mi pantalla. Ahora sí. Bueno, para mí es un honor y un placer poder estar en este espacio compartiéndolo con ustedes. Y bueno, efectivamente he preparado esta breve charla justamente, en realidad, comentando sobre la realidad que tenemos acá en Bolivia, también, ¿no? Poniéndolo en paralelo justamente también con Latinoamérica y la región, es justamente de las mujeres en la era digital, entre la violencia invisible, los algoritmos y el poder de la educación digital. No sé si se me escucha bien, creo que ¿sí está todo ok? ¿Se ve pantalla? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ah, ya, perfecto. Bueno, brevemente ya me han presentado al principio, justamente es la primera vez que participo en una de estas sesiones y como decía al principio, para mí es un honor estar en este 5º año que, como decía, ¿no? Realmente es un logro poder hablar de estos temas y que también tenga repercusión, no solamente a nivel probablemente de los medios en los cuales nosotros tenemos contacto, ¿no? Sino que también tenga una repercusión más allá de esto, ¿no? Entonces, bueno, soy justamente miembro de Bolivia y les voy a tocar algunos temas, justamente hablaban de la región, hablaban de Perú, hablaban justamente de Cuba, hablaban de Brasil un poco también. Y bueno, Bolivia está justamente dentro de los primeros lugares que repunta con este tema de violencia hacia la mujer, ¿no? De hecho, actualmente tenemos en cifras, según el Fondo de Naciones Unidas, de 900,000 mujeres que han sobrevivido violencia. Pero justamente esta violencia, además que ya no solamente ocurre en casa, sino también ocurre en nuestros celulares, ¿no? Y uno de los puntos más interesantes, ¿no? Y que también nos hace considerar el tema de la educación y la democratización del uso justamente de estas plataformas que nos ayudan también a empoderarnos, ¿no? Que nos demos cuenta en qué punto entramos justamente en estos casos de violencia, ¿no? Entonces, para hablar un poco de algunas cifras, justamente, actualmente, bueno, tenemos registrados al 2024, bueno, en la gestión del 2024 como total, más de 50,000 casos de violencia de género. Se hacen en promedio 127 denuncias por día, ¿no? Según estos datos, y 17% en realidad de las mujeres son quienes se animan a denunciar, ¿no?
básicamente el 83% permanece en silencio. Como les decía, usualmente, y los temas que ustedes igual abarcaban, ¿no? Son temas que probablemente son violencia en pareja o han tenido también en lugares de trabajo o con familiares. Sin embargo, hay un dato que justamente también nos está viendo reflejado, que es el tema digital, ¿no? Y efectivamente, haciendo esta comparación con la región, ¿no? Veíamos cifras justamente que 11 mujeres mueren cada día por feminicidio en la región, justamente está registrado este dato. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y la región con mayor tasa de feminicidio del mundo justamente somos nosotros, ¿no? A partir de esto, efectivamente, ya entrando dentro de lo que es el ámbito digital, porque justamente, como les decía, este tema del ciberacoso o del ciberbullying igual que está de por medio, ¿no? En promedio se tiene el dato entre 16% y 58% de mujeres que han sufrido violencia digital. Efectivamente, estas plataformas han amplificado la violencia offline, ¿no? Y justamente las mujeres jóvenes y adolescentes son probablemente las más vulnerables, ¿no? Entonces, podemos considerar hoy en día que una de las violencias más peligrosas es justamente la que no deja marcas visibles, pero probablemente sí psicológicas, ¿no? En ese sentido, justamente, igual dentro de diferentes cifras, a través del desarrollo de diferentes organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles, y que hacen investigación dentro de Bolivia, por ejemplo, tenemos datos que 7 de cada 10 niñas tienen acoso online, justamente. 4 de cada 1000 hacen denuncias, en este caso ya mujeres que hacen denuncias sobre estos temas, ¿no? Y efectivamente, la denuncia y toda esta vinculación para que se visibilice es mínima, ¿no? Hoy en día se están efectivamente desarrollando diferentes herramientas y justamente ahí es donde también quiero ir, porque efectivamente todo el tema del acoso es muy fuerte también de manera digital. Y de hecho, yo les comento de manera, no personal en realidad, que le ha pasado a una de mis clientes. Justamente nosotros asesoramos y trabajamos también con emprendedoras, mujeres. Y de hecho, activamos, por ejemplo, pauta publicitaria, ¿no? En plataformas, en ads, justamente. Y se ve afectada justamente por el tipo de mensajes que recibe, ¿no? Siendo una foto que no está siendo cero provocativa, es súper profesional el contenido, ¿no? Justamente habla de las características que tienen sus servicios dentro de lo que es igual un área digital dentro de todo en Bolivia, pero los mensajes que reciben justamente son de acoso, ¿no? Un porcentaje. Entonces, es una realidad que vivimos, efectivamente, pero al mismo tiempo, más allá de solamente hablar de lo negativo, porque en realidad tenemos que darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y tenemos que enfocarnos también en que tenemos tanto oportunidades como también vulnerabilidades en este sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, acá en Bolivia las mujeres emprenden, de hecho tenemos más del 50% de emprendimientos son desarrollados por mujeres en Bolivia. Y usualmente las primeras plataformas que ellas utilizan, que nosotras utilizamos en realidad, es WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Entendiendo que justamente estas nuevas plataformas nos pueden y nos ayudan a acceder a nuevos mercados, ¿no? Pero hay un tema de una carencia de información, de educación digital y educación también sobre el tema de seguridad digital y mi huella digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como no tenemos conocimiento, ¿no? No se tiene este conocimiento, justamente lo que pasa es que puede haber un acoso sistemático en plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los likes de TikTok? Muchas veces, ¿no? Cuando se está tocando temas, no sé, desde mujeres que están vendiendo ropa, accesorios, hasta mujeres que están hablando de asesorías, consultorías. Entonces, no faltan estos mensajes, ¿no? Que rompen un poco. Y obviamente, si bien tienen las herramientas, este bloqueo contra este tipo de palabras, pero no todas saben activarlo, por ejemplo, ¿no? Porque tienes que activar justamente también estas opciones o tener moderadores dentro de tus plataformas. Por otro lado, también está lo que es la manipulación y extorsión digital, ¿no? Entendiendo que incluso llegan mensajes, ¿no? Pueden ser mensajes incluso el tema de acoso, extorsión, con el tema de dinero, con el tema de la imagen, que esto igual es bastante
ocurre bastante, ¿no? Y la exposición no consentida también de imágenes, ¿no? Entonces, a esto me refería justamente cuando tocaba el tema de evitar y cuidar nuestra huella digital, ¿no? Y la pérdida de negocios por amenazas también, porque muchas veces igual son vulneradas con el tema de hackeos, con el tema de vulneración hacia sus cuentas, ¿no? Entonces, efectivamente, el ser visibles hoy en día como mujeres dentro de estos canales digitales no es solo una oportunidad, sino también es un riesgo si no tienes las herramientas y el conocimiento adecuado, ¿no? En ese sentido, justamente, la educación digital es donde aquí entra como un acto de protección como tal. Lo ideal es que justamente nosotros implementemos, y de hecho se ha estado implementando a través de diferentes organizaciones, como les decía, desde el tema de protección, justamente fomentando el tema del conocimiento y de las plataformas de manera correcta, el tema también de la independencia económica, que efectivamente estas plataformas se necesitan para poder crecer un negocio, pero al mismo tiempo también ellas deben conocer que tienen este poder de decisión para elegir justamente cómo, cuándo y dónde aparecer, ¿no? Y que ellas en realidad controlen justamente esta narrativa digital, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que justamente la independencia económica reduzca esta vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en que también las mujeres tienen ese chip de que estoy implementando estas herramientas en mi negocio, estoy mejorando, tengo mayor visibilidad, y si bien me puedo ver afectada, pero la verdad es esta, ¿no? Que una mujer con ingresos propios, justamente, tiene más poder de salir de situaciones de violencia, ¿no? Y eso también justamente es transversal a lo digital. Entonces, efectivamente, como les comentaba, actualmente tenemos más del 50% de emprendimientos en Bolivia. De hecho, igual somos uno de los países, probablemente, hasta somos caso de estudio a nivel global, con la mayor tasa de emprendimientos en algunos años, ¿no? Pero efectivamente, así como se abren, muchas veces igual se cierran. Entonces, sin embargo, se tienen esas herramientas y a partir de la pandemia también hay un antes y un después dentro de Bolivia, lo cual hace que muchas personas, y en este caso, en su mayoría mujeres, obtengan este acceso a ingresos propios sin intermediarios, ¿no? También existen, por ejemplo, iniciativas de transporte seguro, ¿no? Como respuesta colectiva a la violencia, de hecho. Entonces, que se llama esta iniciativa en Bolivia Mujeres al Volante, que es súper interesante y ha nacido justamente bajo este concepto de violencia, ¿no? Hacia la mujer. Por otro lado, esta formación técnica, tanto en comunidades rurales y periurbanas, ¿no? Que si bien hay un mayor conocimiento en zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, muchas ONGs y organismos sociedades civiles, se han encargado de poder llegar con más información y con el desarrollo de habilidades digitales para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad que son consideradas igual dentro de Bolivia, para que puedan tener acceso a estas herramientas, ¿no? Y asimismo, cada vez se desarrollan más comunidades digitales de apoyo mutuo y denuncias, ¿no? Entonces, esto nos ayuda justamente a demostrar que también se está generando diferentes pasos, ¿no? Para poder ir disminuyendo esta brecha como tal, ¿no? Y de esta forma es que justamente la tecnología que expone también puede liberar, ¿no? Entonces, efectivamente, se están trabajando y incluso nosotros igual in-house, ¿no? Con la empresa en la que trabajo, estamos trabajando justamente en implementar nuevas tecnologías, tanto para el tema de desde el tema de embarazos adolescentes, desde el tema de violencia o ciberacoso, ¿no? Adolescente, juvenil, que es donde más se da justamente. Entonces, el implementar esto y también la difusión como tal es súper importante. Entendemos que las comunidades son vitales justamente para poder proteger, informar y acompañar en este proceso justamente. Asimismo, visibilizamos al marketing digital como una herramienta de generación de ingresos autónomos que permite justamente que las mujeres tengan esta independencia, ¿no? A mediano y largo plazo, justamente. Y bueno, que efectivamente las políticas públicas que esperamos que, si bien se han avanzado con muchas leyes, pero todavía siguen siendo precarias, ¿no? Hablando igual de estos temas justamente de apoyo, ¿no? Entonces, entendemos que la tecnología más la educación más la comunidad genera un cambio estructural dentro de lo que es el contexto, ¿no? Entonces, desde Bolivia, justamente, estamos aprendiendo algo muy claro, ¿no? No se trata de sacar a las mujeres del mundo digital, porque efectivamente hace que nos expongamos, entre comillas. En realidad, se trata de que nos preparemos para dominarlo, ¿no? Y de esta forma, justamente, cuando las mujeres entienden este mundo digital, deja de ser vulnerable y se convierte en protagonista de su propia historia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ariane. Muy interesante este tema y en verdad es también para dejarlo en debate. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para debatir tanto, pero bueno, vamos a seguir porque estamos con el tiempo. Ahora le toca a Tony. Tony, adelante, por favor. Tony, estás en silencio. Sí, quería ponerles la presentación, pero ya algo tecnológico no me dejó. Voy a empezar y la voy a adentrar así. Primero agradecerles por abrirme este espacio de poder compartir. Es mi primera participación con ustedes, pero la sigo y me encanta todo lo que hacen y lo que trabajan. Yo desde la iniciativa privada y también con representación en el gobierno del estado de Michoacán, vengo a platicarles sobre un tema que es cuando el trabajo duele. Hoy no vengo a hablarles solo de cifras y conceptos, vengo a ponerle voz a algo que muchas mujeres viven todos los días, pero que pocas se atreven a decir en voz alta. Hablar de cuando el trabajo duele no es exagerar, es reconocer que para muchas mujeres el espacio laboral deja de ser un lugar de crecimiento y se convierte en un espacio de tensión, de miedo, de inclusión, de desgaste emocional constante. Y hoy vengo a hablar en nombre de ellas, que es lo que viven dentro de estos espacios. Muchas historias empiezan así, que llegan con una ilusión, quieren aprender, obviamente aprenden a bajar la voz, evitar miras para no evitar esos conflictos. Pero ese entusiasmo y esas ganas de aportar, de crecer, de demostrar capacidad, pues empieza a disminuir. Empieza a cambiar los comentarios porque vienen las ofensas, vienen las miradas incómodas, las actitudes que te hacen dudar de ti misma. Y sin darte cuenta, ya no eres la misma persona que llegó. Ahora piensas 2 veces antes de hablar, antes de opinar, antes de existir en ese espacio donde tienes ese acoso laboral. ¿Qué es la violencia laboral? Pues viene desde los comentarios sobre tu cuerpo, descalificación profesional, sobrecarga sin reconocimiento, acoso, hostigamiento, invisibilización. La violencia laboral no siempre es evidente, no siempre es un grito ni es un acto extremo. Muchas veces se presenta de forma sutil, en bromas disfrazadas, en decisiones donde no lo toman en cuenta, en cuestionar constantemente su capacidad por el simple hecho de ser mujer. Y lo más grave es que se vuelve parte de la cultura organizacional y se normaliza. Y cuando algo se normaliza, deja de cuestionarse. En muchas situaciones, pues son agredidas, las vuelven mujeres, les dicen que son sensibles. Y a muchas mujeres no solo les toca vivir la violencia, también les toca defenderse de la invalidación. Cuando expresan incomodidad, cuando ponen límites, se les minimiza, se les etiqueta como conflictivas o exageradas. Y eso genera algo muy fuerte. Empieza ellas mismas a dudar de su percepción. Y eso también es violencia, porque no solo afecta a lo que vives, sino cómo te ves a ti misma. Estadísticamente hablando, dicen que 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia laboral, 40% acoso o discriminación y solamente el 10% denuncia. Estas cifras no solo son números, son historias. Cada uno es un hecho diferente que vive desde ciertas instancias públicas. Son mujeres que han tenido que aguantar, adaptarse o callar para conservar su trabajo. Y hay algo aún más preocupante. La mayoría no denuncia, prefieren guardar silencio. Porque no es que no quieran, es porque saben que si lo hacen puede significar perder oportunidades, ser señaladas, incluso hasta perder su empleo. El silencio muchas veces no es elección, pero lo ven como una supervivencia. No denuncian a veces porque obviamente pues necesitan el trabajo y cuando una mujer tiene que elegir entre su estabilidad económica y su bienestar emocional, pues es cuando ellas mejor deciden callar. No porque esté bien, sino porque no tienen otra opción, porque es su entrada económica. Las instituciones públicas pues tienen jerarquías rígidas, abusos de poder, protocolos débiles, cultura del silencio, que definitivamente ha sido muy complicado que en estos institutos puedan ir cambiando y solucionando estos temas. Este problema tiene una dimensión muchísimo más compleja, porque existen estas estructuras jerárquicas muy marcadas, donde el poder puede usarse para intimidar,
para controlar, para desnostar, y muchas veces hay protocolos, pero no se aplican, o existen, pero no generan confianza. Y entonces se construye una cultura donde es más fácil callar que denunciar. Eso es algo que debería de preocuparnos, sí, profundamente. No estamos perdiendo talento por preparación. Estamos perdiendo talento por falta de condiciones dignas. Mujeres capaces, preparadas, comprometidas, que deciden irse no porque no puedan, sino porque no deben seguir soportando ese entorno. ¿Qué podemos hacer como sociedad, instituciones y líderes? El cambio no es responsabilidad de una sola persona, nos corresponde a todos. Como sociedad necesitamos dejar de normalizar lo que incomoda, escuchar sin juzgar y creer en las experiencias de las mujeres. Como instituciones no basta con tener protocolos escritos, se necesita voluntades reales, acciones claras y consecuencias. Y como líderes tenemos una responsabilidad aún mayor. No podemos ser solo observadores pasivos, tenemos que actuar, intervenir y construir espacios seguros desde el ejemplo. Y para cerrar, pues quiero comentarles que el trabajo debe ser un espacio de crecimiento, de desarrollo, de dignidad, no un lugar donde tenga que defenderse constantemente. Hoy, en el marco del 8M, no solo recordamos una lucha, también reconocemos una realidad que sigue vigente y, sobre todo, asumir un compromiso. Porque un entorno laboral libre de violencia no es un ideal, es un derecho que ya debería de estar garantizado y nos corresponde a todos lograrlo. Muchas gracias. Esta es mi participación. Muchas gracias, Tony. Y bienvenida. Es tu primera charla, tu primer evento. Y muy bien, excelente, realmente. Te felicito. Y bueno, todo lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Y nos pasa a todas, la verdad. Es así. Bueno, creo que seguimos con Lilian. ¿Cómo estás, Lilian? Hola. Sí, estoy bien, gracias. Hola a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Cuando Mar me invitó a hablar sobre la violencia contra la mujer, dijo que yo sería la estrella de este panel. Por una razón que no tiene absolutamente nada de brillante. Ao contrário, é uma razão vergonhosa. Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher, segundo dados do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E não estamos falando de algo lejano, estamos falando de agora. Em 2025, registramos recorde de feminicídios. 4 mulheres são assassinadas por dia em nosso país. 4. E isso significa que, mientras estamos aqui conversando, outra mulher pode estar perdendo a vida, não por casualidade, nem por fatalidade, sino simplesmente por el hecho de ser mulher. Segundo a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 840 milhões de mulheres no mundo han sofrido violência física ou sexual ao largo de sua vida. Destas, 317 milhões foram vítimas de suas parejas íntimas. Pero quero hacerles uma invitação. Por um instante, olvidem os números, porque detrás de cada estatística há nome e rosto. Há uma história, uma vida interrompida. São mulheres como nós outras, madres, hijas, amigas, profissionais, sonhadoras, mulheres que trabalhavam, que cuidavam, que planificavam o futuro e que morreram simplesmente por ser mulheres. E quizá o que mais nos assusta é isto: não existe um perfil de vítima. Este mês, em Brasil, 2 mulheres que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade foram vítimas de feminicídio. 2 agentes de segurança pública. O uniforme não as protegeu. A autoridade não as protegeu. O conhecimento não as protegeu. Em comum, además da profissão, tinham relações marcadas por celos, controle e possessividade. Señales que muitas vezes são romantizadas.
hasta que se vuelven fatales. Una de ellas fue Daisy, la primera mujer en ocupar el cargo de comandante de la Guardia Municipal de Vitória. Una líder, una referencia, una mujer que luchaba por la seguridad de otras mujeres. La otra, Giselle, policía asesinada de un disparo dentro de su propia casa. Un lugar que debería ser sinónimo de protección, pero que para muchas mujeres es el espacio más peligroso que existe. Y esto nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La violencia contra la mujer no comienza con el feminicidio, comienza antes, mucho antes. Empieza con el control disfrazado de cuidado, con los celos disfrazados de amor, con la manipulación emocional, con el intento de aislamiento, con la pérdida silenciosa de la autonomía. Y cuando nos damos cuenta, muitas vezes já estamos frente a um ciclo difícil de romper. As consequências desta violência são profundas. Não são só físicas, são emocionais, psicológicas e sociais. Hablamos de ansiedade, depressão, medo constante, pérdida de identidade, dificuldade para reconstruir a vida, para confiar novamente, para existir plenamente. E muitas vezes de um vínculo emocional complexo com o próprio agressor, um fenômeno que paralisa, confunde e aprisiona. A violência doméstica não é um problema individual, é uma pandemia silenciosa. Atravessa classes sociais, níveis educativos, profissões e culturas. E exige de nós muito mais que indignação. Exige ação. El 26 de febrero, uma jovem foi assassinada por seu ex-novio dentro do lugar onde trabalhava. Ela já havia denunciado e já tinha uma ordem de proteção, e aún assim não foi suficiente para salvá-la. Isto nos mostra que as leis são fundamentais, mas não bastam. Necessitamos fiscalização efetiva, monitoreio real, políticas públicas que funcionem em la prática, uma rede de apoio forte, acessível e acolhedora. Pero também necessitamos, e quizá principalmente, uma transformação cultural. Necessitamos deixar de normalizar comportamentos abusivos. Necessitamos educar desde temprano sobre respeito, limites e igualdade. Necessitamos ensinar que o amor não é controle, que o cuidado não é possessão, que nadie pertence a nadie, e necessitamos mirar a nosso redor, porque muitas vezes a vítima não grita, calla, e o silêncio também necessita ser escutado. Se conheces a uma mulher que está em uma relação abusiva, não la juzgue, acógela, escúchala, apóyala, porque sair deste ciclo não é simples, pero é possível quando não se está sola. E quero cerrar com algo muito sencillo e muito poderoso. Respeito. De isso estamos falando. Respeito à la vida, a las decisões, a la liberdade. Que cada mulher pueda decidir seu destino sem medo, sem violência, sem silêncio, sem interrupções. Porque nenhuma mulher deveria pagar com sua própria vida o direito de existir. Muitíssimas graças. Muchas gracias, Lilian. Bueno, la verdad que es cierto lo que dices y qué fuerte tus últimas palabras, pero es totalmente cierto, ¿no? ¿Qué hay del tema de los valores, del tema, ¿no? Estamos normalizando, creo que eso es lo que coincide en todas las historias que hemos escuchado, bueno, que no son historias, sino son charlas, ¿no? Y que efectivamente el antivalor se está normalizando. La inmoralidad se está normalizando. Y en todos nuestros países. Me llamó mucho la atención lo que dijo Mar, pero la voy a dejar hablar porque creo que tenía la mano levantadita hace un rato con Tony. ¿No? No, ok. Entonces, bueno, el tema de la normalización, bueno, yo he visto de todos los aspectos que hemos tomado que hay varias cosas en común. Bueno, primero, que ningún país ha disminuido la violencia, sino al contrario, la ha aumentado. Ningún país de los que hemos hablado. Ni Bolivia, ni Cuba,
ni México, ni España, ni Brasil, ni Perú. Otro tema es que el punto en común también es que han bajado las denuncias, es decir, las mujeres no denuncian. Entonces, si no denuncian, obviamente no van a tener el apoyo del Estado para que las cuide y qué sé yo. Pero ¿por qué no denuncian? Primero, porque a veces los mismos comisarios son machistas y no les quieren dar voz ni voto. No las dejan denunciar. Dicen, ¿por qué te pones minifalda? Pues estás provocando al pobre hombre, ¿no? Y cosas así que uno dice, Dios mío, ¿de qué están hablando? Es un machismo total. Y otro punto también que han conseguido todos es en la normalización de ver estos temas. Lo que contó, que ya tuvo que salirse Zoira de Cuba, me quedé totalmente sorprendida. Me imaginaba, porque es un país de, bueno, de un dictador, ¿no? Que está totalmente metido en la izquierda y en el comunismo, pero es increíble cómo nos cuenta cómo se van los casos allí, ¿no? Y que efectivamente las penas son bajísimas, ¿no? Para estos hombres agresores. Otra cosa que he encontrado también en común de todo lo que han dicho es que la violencia, sobre todo la física, se da mayormente entre familiares, es decir, parejas, a veces se dan entre tíos, primos, ¿no? Hasta hermanos, se han visto casos acá en Perú, cosas así totalmente terribles, ¿no? Y que da, bueno, mucha pena. El otro tema es la violencia en el trabajo, que también lo hemos visto que en toda Latinoamérica hay. Ahora, el tema de España, yo entiendo que este año ha sido, bueno, el año pasado ha sido un año bien crítico, eso nos podrá explicar más Mar, pero de todas maneras nosotros siempre lo consideramos como un país desarrollado, de hecho es un país desarrollado, ¿no? Mientras que nosotros estamos en vías de desarrollo. Sin embargo, hemos visto que también ha habido aumento de feminicidios, también ha habido aumento, han tenido una crisis bastante fuerte en el 2025, vuelvo a decir, pero no creo que eso tenga mucho que ver, sino tiene que ver más con la normalización de lo malo en todo el mundo, en todos nuestros países. Estamos normalizando la mentira, estamos normalizando la inmoralidad, estamos normalizando los antivalores. Y también otro tema, habló Iván de un tema ya político, ¿no? Acá en el Perú, desgraciadamente, el 12 de abril vamos a votar. Digo desgraciadamente porque es un chiste que hayan 34 candidatos a la elección. Eso no es democracia en ninguna parte del mundo. Eso es circo, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos nosotros, un circo. La gente es ignorante, todos son prontuariados, tienen violencia, tienen investigaciones de violencia. Hay un ministro que lo acaban de sacar, no voy a decir su nombre, pero es público, lo debería decir, lo acaban de sacar porque violó su pareja, él tenía 47 años, su pareja tenía 16, la violó, la embarazó, se quedó tranquilo porque convivió con ella, ahora tiene 60 y algo, ¿no? Tuvo que renunciar inmediatamente porque salió a la luz la historia. Ahora uno dice, ¿por qué salió a la luz después de tanto tiempo? Porque el señor se convirtió en ministro. No, ella contó de que efectivamente, ahora ella es una señora, que efectivamente le costó mucho curarse. Esa secuela efectiva de una violencia, de violación, o sea, sexual, y una violencia psicológica de tanto tiempo, porque después se la llevó a convivir con ella, tuvieron un hijo, y lo peor de todo, cuando el hijo cumplió 15 años, este señor se lo llevó a Australia, y la mujer hasta el momento no puede ver al hijo. Y eso pasa en el Ejecutivo, un ministro de este país, que obviamente al día siguiente tuvo que renunciar, ¿no? Apenas salió las cosas en la noticia. Bueno, por lo menos tuvo sangre en la cara para renunciar. Hay muchos que ni renuncian y efectivamente están allí felices de la vida, como nuestro presidente, que también tiene problemas de violación, de desfalco del Colegio de Abogados de Lambayeque, una cosa increíble. Y lo puedo decir porque está en las noticias. O sea, no me van a decir a mí en este momento, en esta charla, y después me van a poner una querella por difamación. No, porque es público. Así que lo digo con todas las letras. Pero bueno, empecemos el debate. En verdad que está muy bonito esto y como yo siempre le digo a Mar, me encanta en este tema de networking porque siempre termino aprendiendo algo, ¿no? Y es muy importante. Por ejemplo, esto de que nos puedan eliminar porque el 88% de los trabajos que hacen las mujeres lo podría hacer el IA,
me he quedado boquiabierta, ¿no? 88% de los países consultados, Imagínate, es ¿no? increíble. Plantean el riesgo que hay de las mujeres frente a los hombres. O sea, el 88% de los países existe mayor riesgo para mujeres que hombres de ser sustituidos. Y ahora, ya que te interesó, después te voy a dar más datos sobre eso. Me gustaría centrarme en un aspecto que me llama la atención y coincido contigo, Rocío. Esto realmente, por eso nos encanta esto, porque es un aprendizaje continuo. Podemos llegar a sorprendernos de estar en este encuentro nosotros, porque decimos, pero ¿cómo puede ser? O sea, es algo que excede a nuestra imaginación en muchos casos, ¿no? En el caso de Brasil, es algo que realmente no lo entiendo. Brasil es una potencia, Brasil venía muy bien en estos temas y cada vez iba dando más lugar a la mujer y de repente este repunte. Lo mismo sucede aquí en España. Insisto, somos considerados un modelo de igualdad. Yo cada vez que tengo reuniones en Latinoamérica es como, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué les voy a contar? ¿Qué nuevas leyes hay? ¿No? Y nos encontramos con esto. Piensen en lo siguiente, España, 17% de mujeres son las únicas que denuncian de todos esos casos. Un 17%, miren, es que es igual, entonces me confundo. Un 17% de denuncias en Bolivia, que fue lo que dijo Ariane. Solo un 16.8% es en España. Y un 10% en México, son las únicas que denuncian. O sea, esto es un mal común. No tengo las cifras de Brasil o de Cuba o de Perú, pero seguramente sean menos o no superen esta cifra. O sea que aquí tenemos un problema neurálgico, ¿no? Que es que no se denuncia, ¿no? Y después lo que tú decías, no sé si quieren hablar sobre este tema de denuncias, sí, y después sigo con el otro tema, ¿no? Tiene, estás en mute, sí. Abrimos el debate, por favor. Iván, Ariane, Tony, Lilian. Quizás justamente hablando, ¿no?, sobre el tema de las denuncias, probablemente es el tema de como que acá le decimos el linchamiento social que puede tener, ¿no? No solamente, o sea, incluso no es el hombre, es la mujer la que se ve afectada al denunciar, ¿no? Porque ya se vuelve hasta mediático, ¿no? Porque ya está hasta en redes, la denuncia, y entonces creo que es el tema de la vergüenza, que dices, no quiero pasar esta vergüenza y prefiero no decir nada, ¿no? Callar. Entonces es un tema sociocultural a lo mejor, ¿no? Que es el tema del comportamiento. Entonces, ¿te das cuenta, Ariane, que el problema no es que tengamos que fomentar y empujar a más mujeres a denunciar, porque las estamos empujando a situaciones de crisis que van a ser mucho peor que las que vivió? Entonces, lo que estamos viviendo es una situación a nivel de lo que es sociedad, que la sociedad no está preparada para recibir esas denuncias, ¿no? Lilian, sí. Sí, ahora yo procuré, porque soy curiosa, lo que pasa en Brasil, que son 40% de las mujeres hacen la denuncia. Esto es uno de los puntos que las mujeres acá son asesinadas, porque una vez que hacen la denuncia, los hombres se quedan como que furiosos, quieren asesinar, matar a la mujer porque ella abrió la boca, denunció, contó lo que pasa en casa. Ese es uno de los problemas más serios en Brasil, es cuando una mujer denuncia, porque tenemos las leyes, se hace la medida protectiva y lo que sucede como aquella chica que era una joven de 20 años, que fue muerta en su trabajo dentro de un shopping center, ma. Ella trabajaba en una joyería y fue asesinada dentro de un shopping. Entonces, que a veces cuando tienen muchas mujeres que denuncian, el porcentaje de muertes se alza. Bueno, continuamos, Iván, Tony. Sí, yo creo que aquí es bien importante la parte donde tenemos que hacer esa fuerza, esa unión para trabajar
de la mano de gobierno y sociedad para generar esas condiciones reales de confianza, de protección y de acompañamiento para que las mujeres puedan denunciar. Precisamente ese es donde viene el miedo, el temor a que no haya simplemente muy burocrático el que es un papeleo, un documento, un oficio, y cuando empiece el proceso para que empiece esta investigación, lo tengan, ya pasó algo, ya llegamos a esa parte que nos comenta Lilian, que ya fueron asesinadas, ya fueron golpeadas. Entonces, tenemos que empezar a generar cambios en el sistema. Al final del día, lo que ellas buscan es esa seguridad y esa protección que piden a gritos, ¿no? Que pedimos a gritos con estos cambios. A mí me parece que hay un tema importante que lo mencionaron, que es el tema de la educación, porque si vemos nosotros que la cultura en la que vivimos es así, o sea, por más que la ley diga lo que diga, hay todo un espectro cultural alrededor que hace que la cosa sea diferente, ¿no? Entonces, como dice Lilian, al final denuncia, pero la matan en su casa. O sea, ¿quién la protege? La cultura es diferente a lo que la ley indica, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo. Entonces, de repente la responsabilidad es mayor, tenemos que empezar desde la niñez, porque tenemos que hacer que las nuevas generaciones tengan una conciencia diferente de repente. Entonces, tendríamos que empezar de los colegios y desde este púlpito, no es púlpito, desde escenario, de repente es una invocación a hacer esta labor que estamos haciendo, pero para los colegios, para que los niños tengan otra sensibilidad, para que cuando lleguen a grandes no sean como sus padres, sino de repente sean diferentes. No sé, se me ocurre que tenemos que hacer eso, porque también hay otra cosa que me preocupa, es que de repente se vuelvan cínicos, porque se les inculca en algo, pero luego cuando van afuera ven que es diferente, y entonces una cosa es lo que escuchan y otra cosa es lo que funciona. Entonces dicen, tienes que respetar a la mujer, pero ven que para que funcione tu vida tienes que maltratarla. Entonces se convierten en cínicos. Dicen que defienden a su madre, pero golpean a su esposa. Entonces, es un problema difícil, pero yo creo que hay que empezar desde abajo, desde la infancia, creo yo. No sé. Bueno, creo que sí, la educación es algo primordial y creo que sin la educación no podemos hacer nada, ¿no? Vuelvo a decir también lo que dijo Lilian, ¿no? El tema de los valores, el tema de la moral, yo creo que es básico y eso donde se enseña, primero en casa y después en el colegio, ¿no? Entonces, efectivamente, es todo una base social que viene desde abajo, ¿no? Nos preocupa mucho de que efectivamente los psicólogos, por ejemplo, dicen, yo no soy psicóloga, no sé si acá hay alguna psicóloga que nos pueda decir algo más, pero efectivamente los psicólogos dicen de que los hombres que agreden a las mujeres, y también hay mujeres que agreden a hombres, ¿no? En este caso siempre se da porque vinieron de una familia que ellos vieron que agredían a la mamá, ¿no? Que eran insultos, que había agresión, había violencia, ¿no? Entonces, y por eso es que repiten. Ahora, yo no estoy tan convencida de eso. Yo pienso que cada persona, y esto lo podemos poner en debate en este momento, cada persona va evolucionando, cada persona va creciendo. Nosotros no juzgamos a nuestros padres, pero efectivamente vemos lo que hicieron mal y vemos lo que hicieron bien a determinada edad de nuestras vidas, ¿no? No es que, siempre nuestro papá fue el Superman y nuestra mamá fue la Superwoman, ¿no? O sea, no fue así. Entonces, siempre después vamos evolucionando y vamos creciendo. Yo les cuento una anécdota muy, muy chiquita. Mi mamá fue una de las primeras abogadas de este país y era tanto el machismo que ella nunca pudo ejercer el derecho. Ella se dedicó y se quedó en el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Y que es una labor básicamente administrativa. Claro, obviamente estaba vinculada con su profesión, porque era del Colegio de Abogados, pero no litigó. Y no litigó porque era una cosa increíble. Y mucha gente que después me ve y me conoce, mi mamá ya falleció, me dicen, yo me acuerdo de tu mamá, que siempre estaba muy seria con el ceño fruncido. Y yo le decía, imagínate manejar a todos los abogados hombres del colegio de abogados que iban, ¿no? Y que ella los tenía que manejar, ¿cómo no iba a estar seria, no?
Entonces, y te estoy hablando de esa época. Entonces, imagínense lo que hemos tenido que pasar, ¿no? Y cómo se ha ido cambiando todo esto, cómo ha ido evolucionando y cómo, bueno, vamos modificando, pero sin embargo siguen habiendo las raíces de ese, no sé si machismo o falta de respeto. Yo ya diría que es falta de respeto de todo, ¿no? Porque ahora se respeta mucho a las personas trans, a los X, qué sé yo, ¿no? Y sin embargo, a la mujer, no. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es dónde metemos al grupo de mujeres? No, no me parece adecuado, como lo está haciendo Perú, que lo pone en un ministerio de personas vulnerables. Yo no creo que una mujer sea una persona vulnerable. Es más, si lo es en este momento, porque hay muchos feminicidios en Perú, bueno, hay que empoderarla casualmente para que no sea una persona vulnerable. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Rocío, y yo me voy a centrar en dos aspectos que me parecen fundamentales: valores y moral, la moral. ¿Qué es la moral? ¿No? Porque yo tengo muy claro lo que es mi moral, ¿no? Lo tengo clarísimo, y en esta moral no existe la posibilidad de tolerar una agresión de ese tipo por parte de un hombre, ¿no? El tema es que, y yo creo que es precisamente el degeneramiento que hemos llegado, esa deriva que hemos tenido, donde ahora los chicos, los adolescentes, el punto de referencia debería ser la familia, pero se enfrentan a que miran la televisión, miran las noticias, y yo lo hago y tenemos políticos que nos dicen lo que es la moral, ¿no? Nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ya no estás hablando de un líder religioso, porque a mí que el Papa hable sobre moral, bueno, está para eso, ¿no? Y tendrá sus seguidores, no intenta convencer a nadie, intenta simplemente hablarle a sus fieles, y si se adhiera a fieles, bueno, pues ya está, ¿no? Sin embargo, tenemos como iluminados de la moral que están justo en el sector político, ¿no? Entonces tenemos cada vez más casos de corrupción, nos enteramos de casos como Jeffrey Epstein y tantos otros, ¿no? Donde de redes internacionales que era una verdadera agencia de inteligencia que tenían dentro. Sin embargo, gente que estaba detrás de los políticos, sin embargo tenemos a políticos hablándonos de lo que es la moral, ¿no? Y en esa moral tenemos que la igualdad de género, y justo lo abordaba eso en mi último artículo, en el artículo que saqué esta semana. En esa moral de igualdad de géneros, tenemos un género que es el robotoide, el humanoide, donde tenemos que aceptar, en ese camino raro de igualdad de género, tenemos que aceptar que, por ejemplo, Sophie, que es una robot que le han puesto Flavor, que se llama, es una piel que asemeja muchísimo a lo que es la piel nuestra, donde tiene más de 60 facciones y gestos. Digo, pero es para ayudarnos eso, y le dieron porque en realidad podría ser un monitor, no tiene por qué tener esa forma tan semejante al humano, ¿no? Pero le han dado un pasaporte, y hay toda una campaña para que a nivel internacional haya esa igualdad de géneros, derive en que tengamos esos mismos robots que son los que están ocupando el lugar de esas mujeres que queremos empoderar porque están sometidas a un hombre y no pueden tener su independencia. Pero vamos a fomentar eso porque eso es lo que nos están diciendo, que eso son igualdad de género. Después, cuando hablamos de trans, de gays, toda la vida hubo trans y toda la vida hubo gays, ¿sí? Que no lo inventaron ahora. Por eso que a mí me gusta, la frase mía es: la moral no se ha inventado con las políticas, la moral no se inventa con las políticas de igualdad actuales, ¿no? Porque si no, parece ser que una familia de los 70 o de los 80 eran agresivas, eran como vikingos, destratando, golpeando. Pues ese no fue mi modelo. Digo, ¿y qué pasa? Porque no conocían lo que era igualdad de género, pues respetaban igual. Era un tema que se llamaba buenas costumbres y modales, y se decía igual. Entonces, yo creo que tenemos una moral manipulada, donde una cosa son las políticas que se quieran implementar y otra, toda una ideología atrás sobre lo que es la moral. Y el resultado es este. Este es el resultado. Tenemos cada vez más violencia. Esto no es casualidad.
Sí, totalmente de Yo acuerdo. comparto con Mark que el tema de valores es muy importante, porque en esta modernidad que vivimos, lo bueno ya no es bueno, lo malo tampoco no se sabe, todo es muy interregno, ¿no? Entonces es una cosa que vivimos en una marasma en la cual la gente no sabe por dónde caminar. Tenemos que recuperar los valores sólidos que se han ido perdiendo. Esa claridad que nos debe guiar a la hora de tomar las decisiones de manera consciente. Y esa Totalmente claridad, cierto. sí, y esa claridad al momento de educar un hijo te lleva a que tienes que crear, digo yo, porque es crear un hijo que se cuestione todo. O sea, que no acepte lo primero que, o sea, que continuamente esté haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Digo, muy psicótico, o no, digo, muy paranoico podría ser, ¿no? Digo, porque no creer en nada, pero es lo único que le va a dar su eje. Bueno, tú sabes de que en varias, y es más, creo que lo he leído en un libro, creo que era La levedad del ser, que lo deben haber leído seguramente todos ustedes, no me acuerdo ahorita del autor. La insoportable levedad del ser. Exactamente. Que casualmente nos decía, bueno, a ver, en el tema del valor, en el tema de la moral, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestro, o sea, qué cosa está bien y qué cosa está mal? Porque efectivamente, como estamos todos de una manera, sí, de Milán Kundera, exactamente. Entonces, efectivamente, como estamos todos como que a la deriva y como dice Mar, ¿no? Tenemos políticos que nos dicen su moral, ¿no? Nos normalizan cosas que no deberían de normalizarse. Y claro, bueno, nosotros estamos allí para comenzar a luchar contra todo eso, ¿no? Porque la verdad que estar manejando temas que ya no digo que sean amorales, son inmorales. Y los tenemos a vista, como dice Mar, en la televisión, y todo el mundo los ve, nuestros hijos los ven, los niños lo ven. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, sí, hay que manejar mucho eso. Ahora, ¿cuál sería la solución? Pues el tema es buscar desde la infancia, ¿no? Ver cómo vamos manejando la situación para que estos niños, estas nuevas promociones, estas nuevas personas que van a trabajar, efectivamente tengan moral y tengan valores. Que también, bueno, que coincido con Marc, que obviamente los valores y la moral es totalmente distinta, ¿no? Una es subjetiva y la otra es objetiva. Pero todo lo tenemos que tener y todo lo tenemos acá, o sea, es por nuestros padres, por nuestra cultura, por nuestra educación y por nuestra experiencia. Pero bueno, sigamos con el debate, yo no quiero hablar sola, Tony, Diana. Rocío, no sé si, bueno, todas, no sé si sabían, digo, imagino que sí, de que a un chico, no sé si era un chico o una chica, lo mordió un perro porque él se identificaba como perro. Entonces se metió, quitan los micrófonos, dejen el audio si lo hacemos más fácil. Entonces se identificó como perro, sí, claro, un perro, se disfrazó de perro, digo que no me quiero reír porque me parece algo dramático, digo, pero que... Pero es chistoso. Entonces se metió creo que en una especie de refugio de perros y eso, y los perros lo mordieron, ¿no? Entonces, claro, pero eso lo tenemos que normalizar. Entonces, claro, eso lleva a la locura, eso lleva a la confrontación y eso lleva a la agresividad. Hay más agresividad porque tú no tienes seguridad en un marco como ese, ¿no? Ariane, sí, Ariane. Sí, adelante. Lo contabas y a mí me parecía tan chistoso cuando vi el video, porque es chistoso, es como que ha habido, yo pienso, ¿no? Que se ha perdido a veces la noción de tener el criterio. Justamente hablaban del criterio, ¿no? Y hace unos meses leía que incluso habían hecho un estudio que ya es algo que no todos tienen en realidad el tema de criterio y ya se aceptan cosas como este tema de los terians, ¿no? O sea, sí, ya hay estas modas más aceptadas, pero cuando hablas realmente pero de forma aterrizada y concreta de los derechos humanos y en este caso vinculándolo al tema de la mujer, o sea, muchas veces, y yo escucho, ¿no? En algunas charlas que todavía nos tachan de exageradas, incluso por quejarte de algo y decir, pero claro, lo demás es como que súper válido justamente, pero una queja una, realmente, se me ha ido la palabra ahorita, el tema de tener estas consternaciones, ¿no? Constantes, hablaban del tema laboral, hablaban del tema, ¿no? De justicia, justamente, ¿no?
Y estos temas es como que no, es que exageran, pero en realidad no es una exageración, ¿no? Es nuestra realidad, pero esto lo pasan por alto y es un tema, yo creo que además el tema de valores es el tema del sentido común, ¿no? O sea, el tema del criterio que pueden tener las personas que lo han dejado de formar, entonces todo ya es muy en masa, ¿no? O sea, tomo la decisión porque alguien me lo ha dicho en internet, porque escucho a esta persona con la que me identifico de cierta forma y como dice esto, entonces hago caso. Y ahí es donde creo que, y tomando el tema justamente de lo que hablaba, ¿no? De las herramientas digitales que tenemos, es donde también nosotras tenemos que tener este mayor protagonismo, ¿no? Para poder educar y enseñar a la gente que evidentemente poco a poco vamos llegando a más personas, a veces se crean pequeñas comunidades, pero la idea es poder llegar a muchas personas con este tema del criterio, ¿no? De visibilizar justamente estos hechos, tanto positivos como negativos, para que no se pierda todo este tema, ¿no? De valores que hoy en día lo vemos tan normalizado, al menos en los noticieros de mi país, por ejemplo, es crónica roja el noticiero, ¿no? Es desde la mañana a mediodía y en la noche es crónica roja. Todo el tiempo solamente se muestra y no ves, por lo menos demostrar incluso lo que están haciendo en otros países, ¿no? Y esto es así del 100%, por lo menos el 70% deben ser asaltos, violaciones, feminicidios, así es terrible, ¿no? Y ya lo normalistas, entonces todos están almorzando y viendo esa noticia, ¿no? De que alguien ha muerto, alguien murió, ¿no? O sea, y es muy normal, cuando no debería serlo en realidad, ¿no? No, pero te das cuenta, Ariane, que eso enseguida Tony, ¿no? Porque digo, enseguida que Tony quería hablar, enseguida, digo, tú sabes que ahí tenemos un elemento. ¿Por qué puede haber un repunte? Claro, pero si el ambiente, no todo el mundo tiene la capacidad para decir eso está en la pantalla y si me está afectando la apago y no miro más. Hay mucha gente que no lo tiene y eso se traduce en agresividad. Y alguien puede decir, porque mató a la mujer porque vio eso en televisión. Bueno, claro, si tiene una mente un poco débil y empieza a verlo todos los días, hay un nexo causal, ¿no? Digo, y lo que pasa es que parece ser que no podemos tener noticias buenas. Yo pongo el ejemplo siempre de cuando vivía en Suiza, y con esto ya termino, Tony. Cuando yo vivía en Suiza, que, claro, al llegar, otras costumbres, es una ciudad es un país muy, muy ordenado, y en Ginebra, en el diario local de Ginebra, en la primera plana, ¿no? La noticia del día era que habían rescatado a un cisne que se había quedado atascado con uno de los barcos que cruzaban en el lago. Entonces, esa era la noticia, y me dio tanta gracia, y claro, los suizos dicen, bueno, ¿por qué? Es una noticia muy buena, ¿no? Digo, ¿por qué? Pero yo decía, claro, esa era la noticia del día, ¿no? ¿Y por qué no habían salvado a un cisne y que habría costado, porque se había quedado en las hélices, ¿no? Pero pudieron rescatarlo y cuidarlo, ¿no? Digo, pero, o sea, que un abismo de diferencia. Tony, por favor, perdona. Gracias. Yo nada más quiero compartir que hay una parte bien importante y es donde todos tenemos que generar, que es la responsabilidad individual. Definitivamente no podemos hacernos los oxisos y pasar como que no nos dimos cuenta de lo que sucede con el de al lado, con mi compañera, en mi familia. Tenemos que hablarlo, tenemos que ayudar. Entonces, si hacemos esa parte del trabajo personal, en ser responsables con lo que estamos viendo, dejar de ser líderes que queremos evitar conflictos, o testigos que no intervienen, o personas que no ven la injusticia y callan, entonces no podemos tampoco empezar a generar esos cambios. Hay que empezar a tener esa responsabilidad individual. Esa es la parte que creo que es valiosa también por compartir. A mí me gustaría agregar una cosa, Rocío. Sí, sí, claro. Bueno. Sobre lo que habíamos hablado, sobre lo que es la inteligencia artificial, porque es realmente un tema muy importante que Ariane también lo abordó. En este estudio que hizo la OIT, en el 88% de los países analizados, las mujeres estaban más expuestas que los hombres a que sus trabajos sean sustituidos, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Como de secretarias, como todo lo que sea tareas rutinarias y codificables, ¿no? De los cuales en los países de ingresos altos, el 41% de los empleos estaban expuestos a ser sustituidos por inteligencia artificial. Y en los países de ingresos bajos, en un 11% para ser sustituidos. Entonces, ¿se dan cuenta la paradoja?
significa que ese impacto negativo va a ser mucho mayor en los países de ingresos altos, esos desarrollados, que lo que va a ser en los de ingresos bajos, que a lo mejor los últimos serán los primeros, ¿no? Porque a lo mejor se van a salvar y van a poder rescatar van a estar insertos en el mercado laboral gracias a que la inteligencia artificial no va a entrar tan fuerte, ¿no? Y bueno, eso tiene un motivo. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en el Perú, hay toda la parte de la sierra, toda la parte de la selva que no está interconectada, no tiene internet. Entonces no hay forma, ¿no? Entonces no hay forma que entre la inteligencia artificial porque ni siquiera tienen internet. Entonces, claro, es un tema que sí tiene bastante lógica y de hecho que es cierto. Creo que Lilian quería hablar ya para finalizar porque ya estamos en 3:53. No quería, estaba solo escuchando, pero tiene razón, porque acá también en Brasil tenemos muchas personas que no tienen acceso a internet y a digital, entonces es lógico que la inteligencia artificial no va a quitar esos empleos, pero Omar, como por ejemplo a São Paulo, que somos una ciudad más desarrollada, una de las mayores preocupaciones de los empresarios hoy es justamente qué hacer con todas esas personas que están siendo desempleadas. Un empresario dice un día, para mí fueron 200 personas, y yo me quedé hablando con recursos humanos, ¿cómo podemos hacer con esas 200 personas? Vamos a dar una capacitación, vamos a ver cómo hacer, porque son vidas, son familias, ¿no? Que después, ¿cómo van a vivir sin empleo? Es difícil. Mar, hoy no estoy hablando nadie que es divertido. Qué pena. Bueno, igual nosotros nos Qué reímos, triste, pero muy triste hoy. el tema es triste, pero lo bonito es que estamos cumpliendo 5 años de este evento, de hablar de violencia, claro, de hablar de violencia de mujeres, y casualmente en Global Networking, así que la verdad que sí, estamos de celebración en ese sentido. Y bueno, y tratando de ayudar a nuestros países, y vuelvo a decir lo que le decía a Mar y a todos ustedes, ¿no? Yo siempre aprendo. Por eso es que me encantan estos grupos, ¿no? Estos eventos, porque siempre me llevo un aprendizaje, aprendo algo nuevo, y bueno, y como buena Géminis que soy, me gusta estar en todas. O sea que... Yo estoy en todas, Rocío, desde la primera. Es más, yo soy la más vieja en Global Network, que yo sí soy la más antigua. Así que bueno, no sé, Mar, que si alguien más quiere comentar algo. ¿Sabes qué iba a decir? Que tenemos que hacer nuestra foto con todas sonriendo para terminar con sonrisas, que es muy importante sonreír, a pesar de todo. Muy bien, me parece genial. Iván, no sé si te aparece para la foto. Sí, claro. Ya, pero es que no está tu imagen. No me deja. Ya. Ahora sí. Ya, ¿quién sabe esto de las fotos? La más chiquita, Tony.